Ya tenemos en línea telefónica a Daniel Montero. Por favor, Joali, preséntalo. Creo que es más conveniente que tú lo presentes. Un honor para mí presentarle a Daniel Montero, el director de operaciones, como lo comentaba Donninger Alexander de Vivo Play. Bienvenido, Daniel. Buen día, Alexander. Buen día, Joali. ¿Cómo están? Muy bien, Daniel. Nos complace mucho escucharte, nos contenta mucho tenerte en el programa y hemos buscado conversar con un periodista porque siempre uno acude al periodismo cuando está tratando de encontrar una especie de balance, ¿no? Acudir a una de las partes en conflicto sería radicalizar el programa y no es lo que queremos. Queremos la visión periodística, te seguimos de cerca a través de las redes, seguimos de cerca el trabajo que hace el equipo de Vivo Play, que además es muy importante, y queremos conocer exactamente tu opinión o tu parecer como periodista de lo que está ocurriendo en Venezuela, un poco para que le expliques a las personas que nos están escuchando acá en Las Vegas y quienes nos puedan estar escuchando a través del Facebook, qué es lo que está pasando en el país. Sí, Alexander, bueno, tocaste una palabra clave que es balance. Es difícil mirarlo con la perspectiva del periodista, sin embargo, pues más que difícil es una obligación. Y en efecto, los últimos días, por poner una fecha lectiva o un periodo lectivo, porque la verdad es que ha sido años ya con esta situación, en los últimos días se ha acrecentado toda la imposibilidad de como periodistas poder dar una cobertura y poder hacer nuestro trabajo. Es una situación bien difícil que arranca pues desde el día anterior cuando se coordina la pauta del día siguiente y pues digamos hay que pasar muchos entreverados que no solamente pasan por la imposibilidad de poder llegar a las coberturas e informar, sino también por un tema de la integridad física del periodista y del trabajador de la prensa. No solamente se ha llevado a cabo directamente contra el reportero en campo en este caso, sino también con todas las personas que forman parte de ese equipo que está tratando de llevar una información clara, entiéndase choferes, entiéndase camarógrafos, fotoreporteros, asistentes de cámara y todo lo que haga parte del contingente informativo. Definitivamente ese objetivo es marcado y ya no es secreto para nadie que hay agresiones directas con, bueno, intencionalidades, digamos, de afianzar una censura, digamos, y hay que decirlo con toda responsabilidad, porque no podemos conseguir otra finalidad más clara que eso. De manera que el ejercicio del periodismo acá en estos momentos se ha convertido, sin temor a equivocarme, en un ejercicio de corresponsabilidad de guerra y quizás con unos ribetes un poco más difíciles porque no es una guerra convencional. Ha sido bien difícil, sobre todo para estos muchachos de estas nuevas generaciones que están haciendo ese trabajo tan complicado, pero además tan necesario. Hablas de censura. ¿Existen medios de comunicación tradicionales en Venezuela, canales de televisión, emisoras de radio, prensa escrita? ¿Por qué hablas de censura? ¿Y cómo crees que ha sido el rol que cumplen ustedes como Vivoplay y otras páginas como, por ejemplo, Efecto Cocuyo y otros aliados que tienen que permiten divulgar la información que la gente no puede conseguir en los medios tradicionales? Sí, Alexander, y yo, Alex, y todos los que nos escuchan, sí, efectivamente, conseguir, digamos, de manera somera el caso venezolano, te puedes dar cuenta que sí, existe una censura y una procura de un Estado censurado en cuanto al torno de operar de los medios de comunicación. Señales de canal abierta, pues quedarán 4, si no me equivoco con la cifra, los cuales atraviesan momentos de censura previa, los cuales no puedes dar todas las aristas informativas. Es difícil trabajar incluso con el contraste. No quisiera entrar en debates con los conceptos de objetividad y subjetividad. Me refiero a un tema de contrastar, que en el ejercicio periodístico, digamos, es una base suprema y no lo puedes hacer. Con el tema de priorizar, de línea editorial, es decir, hay una serie de entreverados, como te decía anteriormente, que no te permiten poder desarrollar un oficio, digamos, libre dentro de los cánones del periodista ejerciendo sus actividades en el lugar de construcción natural. Ahí hay una complicación muy grande. Evidentemente los medios digitales se han alzado como una ventana necesaria para que la gente pueda conocer la otra media verdad de lo que está ocurriendo, que no pueden decir los canales tradicionales ni la prensa escrita. Actualmente creo que un solo periódico de tiraje nacional es el que queda en funciones, que precisamente se llama así, se llama El Nacional, pero de resto toda la prensa escrita ha sido cooptada tanto por ese anillo que se va cerrando como por la imposibilidad de... Fueron comprados, creo, comprarlo. incluso algunos, como Sí. Últimas Noticias, El Universal, comprados por grupos que se asocian o están siendo asociados al gobierno nacional, ¿correcto? Sí, totalmente, además que, bueno, defenestrando cualquier institución
editorial que pudieras haber tenido, indistintamente de la línea que tengas, definitivamente fueron comprados en una suerte de monopolio o de oligopolio. De hegemonía comunicacional. Totalmente, totalmente, y obviamente eso persigue una estrategia pues muy bien pensada, que si te pones a ver técnicamente ha dado mucho resultado cuando logras combinar esos monopolios tanto desde el audiovisual, lo escrito y incluso lo radial. Se complica la situación para poder contar cosas que están pasando y que son necesidad de los ciudadanos que tienen que saber. Por eso te decías, los medios digitales se alzan como la única ventana posible, sin embargo han comenzado también a arremeter contra ellos. Ahora dices, comentar y mencionar lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, Daniel? Bueno, sé que es complejo tratar de resumirlo, pero ¿por qué la gente está en la calle? Se habla de escasez de alimentos, se habla de escasez, y mucha gente no lo cree, escasez de productos básicos. Tú como periodista, ¿qué nos comentas? ¿Realmente existe esto? ¿Por qué la gente está en la calle? Sí, Alexander, sí, es complicado. Sin embargo, pues como periodista debo remitirme a datos duros. Estamos hablando de 48 días de protestas provocadas por un descontento que hubo en la ciudadanía por digamos, una situación bien complicada entre poderes, en donde el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera usurpó las funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría, por supuesto, de oposición al gobierno en funciones, y eso generó, catalizó, terminó de catalizar una situación complicada, donde podemos hablar de 48 días de protestas de calle, y estaremos hablando también de unos 13.000 heridos, unos 2.371 detenidos y una horrible cifra de 46 muertos. Si ponemos a comparar la primera cifra de 48 con la última de 46, estamos hablando de casi una tasa de un muerto diario. Claro. En donde de verdad que la situación se ha ido de manos. Y sí, obviamente el descontento existe, y sí hay carencias, no es un invento de una fracción que adversa al gobierno nacional, y eso es corroborable, ahí es público y notorio, y se puede verificar a través de redes y a través de documentos, y precisamente a través de estos medios digitales, en donde hacemos un gran esfuerzo para enseñar esa otra parte que se trata de esconder. Sí hay descontento, sí hay una situación bien complicada, hay una crisis humanitaria real, y eso es lo que nosotros también tratamos de colocar en los medios posibles, que es lo que no se evidencia en los medios tradicionales. Wow, me quedo con la cifra de fallecidos, porque para las personas quienes nos escuchan en este momento, solo en la ciudad de Las Vegas, para darte un ejemplo, en un año pueden haber 100 homicidios, y eso es una cifra extremadamente alarmante para una ciudad como la de Las Vegas, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos. Y tú me estás diciendo que hay 46 fallecidos en menos de 2 meses de protestas. Y esto, sin duda alguna, es algo que hay que resaltar, y que me lleva a lo que dijiste inicialmente, que están haciendo una especie de corresponsalía de guerra, porque hay un riesgo de estar en la manifestación como reportero, como fotoreportero, periodista, como conductor, y que corres el riesgo. Yo sé que a ustedes les ha pasado, lo he visto, lo he seguido de cerca, pero quisiera que le explicaras a la gente por qué es tan complicado ejercer el periodismo hoy en día en las protestas que se dan en Venezuela. Bueno, sí, son 46 muertos en ese corto lapso de tiempo. La verdad es que hablando de cifras con lo que respecta a Venezuela es bien particular. Estamos hablando de alrededor de unos 25.000 muertos anuales por tema de inseguridad. Y bueno, sí, obviamente las comparaciones siempre van a caber. No se trata de competir, por ejemplo, con una historia de agresiones a la prensa en México. Sin embargo, bueno, este es el hecho que nos llama hoy a ponerlo sobre la mesa, y es muy complicado, Alexander y Joalis, porque desde el momento en que el reportero sale de planta con un chaleco encima, con una máscara antigas encima y con una cámara en el hombro, es muchísimo más peligroso incluso que cualquier persona esté en la calle con un fusil. Automáticamente eres objetivo marcado. Hay muchas ONG que hacen un trabajo encomiable e importante, donde se pueden ver los registros de datos de todos los ataques sufridos por parte de digamos, organismos de seguridad, incluso grupos paramilitares armados a trabajadores de la prensa. Es muy difícil poder entrar a un sitio a dar una cobertura, aunque estés plenamente identificado y aunque estés amparado en nuestra Constitución, digamos, en la Carta Magna, que son las leyes, y incluso hay una serie de artículos que te protegen como derecho, te protegen tus derechos civiles y te protegen como ciudadano, porque no podemos separar el hecho del ejercicio periodístico con el hecho de ser ciudadanos, y inclusive eso es vulnerado. Te disparan a quemarropa, te roban los equipos de trabajo, te acosan desde múltiples
¿Y qué dicen las autoridades? Es que es difícil de explicarlo, pero ¿qué dicen las autoridades si es un hecho público y notorio de que están siendo atacados por parte de las autoridades? Eso es una parte interesante de todo el tema, Alexander, porque fíjate, el pronunciamiento de las autoridades hasta hace quizás unos 3 días había sido bien flaco, muy escuálido en ese sentido. No ha habido en ningún momento un respaldo notorio público, y mucho menos que de verdad signifique o traduzca algo que sea vinculante. Hasta hace poco el Ministerio Público se pronunció y dio instrucciones para que los organismos de seguridad dieran las medidas de protección debidas a todos los trabajadores de la prensa, y hoy casualmente, y esto es noticia, hace una hora, hora y media quizás, un grupo de periodistas fue a la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, que es el organismo de seguridad al que le compete el orden público, a entregar un escrito en manera de queja, y fueron recibidos en ese comando y tuvieron conversación con el segundo al mando de la Guardia Nacional Bolivariana, en donde le presentaron una serie de argumentos y hubo unas conversaciones. La verdad ha sido los pronunciamientos que han habido, digamos, desde el punto de vista más oficial posible. Con relación a la otra parte de la verdad, el ministro de Interior sí se ha pronunciado cuando algún periodista, en este caso del Canal del Estado, o que responde a algún medio de línea oficialista, sí se ha visto agredido. En ese momento sí, el Ministerio de Interior y Justicia, que es la máxima instancia, digamos, de seguridad en la nación, sí ha hecho pronunciamientos muy eficaces y eficientes y atinados, en donde sí dan el respaldo al periodista agredido. Pero, digamos, volvemos a caer en la disyuntiva, porque se supone que la ley es para todos, y me refiero no solamente al tema de la Constitución, sino pues al tema de la protección y el ejercicio periodístico. Entonces siempre ha habido ahí una suerte de vacío interpretativo, que bueno, no digamos, no intentemos caer en el debate de que si la ley es para uno o es para todos, porque lo cierto es que la ley es plena para todos los ciudadanos, pero es una situación bien complicada, que se suma a lo que habíamos estado hablando de la imposibilidad de hacer el periodismo que queremos hacer, cuando además le sumas el tema de que no tienes un respaldo por parte de las autoridades. Daniel, el gobierno llama una constituyente, que es prácticamente un proceso para reformar la Constitución creada por Hugo Chávez en 1999. La oposición pide elecciones generales, y en esta tensión pareciera que esto no para, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama a futuro? ¿Cómo ves la calle? ¿Sí realmente está tan caliente la cosa en la calle? ¿La gente se mantiene en la calle? ¿El gobierno podría llegar a un proceso de negociación? Sé que no eres periodista, no eres brujo, pero ¿cómo lo ves tú a futuro? Fíjate, es también una pregunta muy interesante, es un tema de nunca acabar, e inclusive aquí en el país es la conversación obligada. Yo te trataría de dar en este instante una vista de drones, quizás, si se quiere. Sin embargo, bueno, como te decía, también aparte de periodistas somos ciudadanos y tenemos nuestra percepción, y por eso es que es tan difícil el tema de la objetividad, porque no somos objetos, somos sujetos. Y sin temor a equivocarme, yo creo que estamos en una época muy distinta, Alexander, con respecto, por ejemplo, a 2014, en donde hubo también una situación de calle complicada. Aquí en esta ecuación tenemos que meter variables importantes como lo cualitativo de la comunidad internacional, lo cualitativo, la diferencia en lo cualitativo que hay hoy en día en todo el panorama internacional con respecto a la situación venezolana. Me parece que eso es una ficha a la que debemos tener siempre el ojo, y no solamente me quedo en el tema OEA, sino también sumamos organismos de integración importantes como la Unión Europea, y ahora en esta última semana la ONU también. No, y la sanción que hubo ayer por parte de los Estados Unidos a los magistrados del Tribunal Supremo también. Sí, correcto. O sea, es decir, ahí hay un tablero que uno como periodista no debe quitarle el ojo, porque mucha gente que quizás es más efectista espera que entonces una información como que se incluye el tema en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU y ya piensas que en 2 días va a estar saliendo la tropa de la OTAN a las costas de Cumaná, y no es tan así. Es decir, no tienes por qué pensarlo de esa manera. Uno como periodista tiene el deber también de revisar todas esas aristas y decir, bueno, mira, aquí hay un tema que está planteado, esto tiene sus tiempos y hay que ver cómo se va desarrollando, pero lo cierto es que hay una presión internacional muchísimo más importante y global, en donde yo creo que va a empezar un punto de quiebre interesante. A lo interno, me parece que sí, que hay también mucha diferencia con respecto a 2014, hay mucho aire de espontaneidad en las protestas que se hacen hoy en día, catalizadas por lo que veníamos conversando, por el descontento, la necesidad, y los abusos que han cometido desde ciertas instancias del gobierno nacional contra, digamos, la ciudadanía con respecto a los derechos de acceso a la medicina, a la alimentación,
Entonces, cuando unes todas las piezas te das cuenta que sí, hay algo muy distinto. Ahora, ¿qué va a suceder? Pregunta del $1.000.000, como quisiéramos decir. Mira, no lo sabemos, pero pareciera que en el tablero sí hay posibilidades para que se abran caminos interesantes. Obviamente la presión está de lado y lado. Yo me niego a creer que toda la parte oficial está tranquila, simplemente esperando a ver qué sucede. Obviamente hay una presión generada, hay caminos que ir revisando, hay un nuevo liderazgo político que se levanta en el país, a diferencia de los liderazgos que ya pudiéramos decir que están gastados. Entonces yo creo que las piezas están echadas para nosotros esperar que se comience a abrir un camino. El desenlace, mira, pudiera ser quizás una amnistía. No me atrevería a proyectarte algún escenario claro ahorita, pero lo cierto es que algún escenario tiene que haber, porque la diferencia no se puede ocultar. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Bien, Daniel, muchísimas gracias. De verdad, estamos a punto de ir a la pausa comercial. Agradecemos mucho tu participación, tu opinión el día de hoy como periodista, tu visión. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de su programa Radio La Voz de Nevada.